Mirá este proyecto. Código limpio, análisis detallado, unas visualizaciones impecables. Literalmente es un proyecto perfecto, pero nadie lo comenta, nadie lo comparte, no te llaman a entrevistas. ¿Y por qué? Porque no cuenta una historia. En este video te voy a mostrar cómo podemos usar el storytelling para hacer que nuestro proyecto cuente algo. Si es la primera vez que entras en el canal, hola, soy Luciano de Arriba, soy doctor en astronomía, pero también desarrollo soluciones de inteligencia artificial y ayudo a personas como vos que quieren hacer la transición profesional hacia ciencia de datos y no se anima o no sabe cómo. Hoy, en la sexta parte de nuestra serie de portfolios, te voy a mostrar cómo el storytelling te puede ayudar a destacar tu proyecto y contar una historia. La mayoría de la gente estructura sus proyectos de la siguiente manera: limpieza de datos, modelado, visualización y fin. Y si esto lo ve alguien que no es técnico, muy probablemente entienda poco o nada. Si nosotros se lo queremos mostrar a gente de recursos humanos o a tomadores de decisiones, necesitamos que nuestro proyecto, lo que estamos mostrando, cuente una historia. Porque en ciencia de datos lo que hacemos nosotros no es sentarnos y programar, es resolver un problema que alguien tiene. Entonces necesitamos contar esa historia de cómo apareció ese problema y qué hicimos nosotros para solucionarlo. Existen muchísimas fórmulas de storytelling que podemos utilizar para contar historias con nuestros proyectos. Pero si querés una simple, que ya mismo podés utilizar en tus proyectos, es el problema, la exploración, la solución, las conclusiones y el impacto. Ahora te voy a contar cada una de ellas en detalle. En esta primera parte, el problema, lo que hacemos acá es responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Qué dio origen a ese problema? ¿A quién afecta? ¿Y qué es lo que podemos hacer para solucionarlo? Un ejemplo de esto podría ser: los comercios minoristas pierden mucho dinero anualmente por no gestionar bien su inventario. Entonces, quisimos desarrollar un algoritmo que entienda mejor esta información y ver cómo podemos optimizar el inventario de estas pequeñas empresas. El segundo paso es la exploración, que generalmente tiene que ver con el análisis de los datos. Pero acá lo que vamos a decir es qué vimos en esos datos o qué insight importante encontramos en esos datos. Y acá es fundamental mostrar gráficos, pero que muestren valor por sí solos, no solamente por una cuestión estética o por una cuestión de completitud. Acá es importante mostrar qué es lo que encontramos en los datos y no hacer una lista de todos los gráficos y tablas y distribuciones estadísticas y datos numéricos, porque sí, es importante acá mostrar qué es lo que encontramos en los datos. Recuerden que esto es resolver un problema a una persona de negocios, no es dar un examen de estadística. Después de esto viene el tercer paso, que es la solución. Acá sí nos metemos ya con el modelo, ¿no? Con la solución en sí propiamente dicho. Pero no una lista de modelos que entrenamos o códigos o hiperparámetros que ajustamos acá, allá. No, acá lo importante es mostrar qué tipo de modelo utilizamos, por qué elegimos ese modelo, por qué no elegimos los demás, o por qué los descartamos, o qué tenía de particular el modelo que elegimos, o qué características tenía nuestra solución propuesta que requería de utilizar ese modelo, y qué logramos con seleccionar ese modelo, ¿no? ¿Cuál es el resultado que obtuvimos al implementar la solución con ese modelo? Por ejemplo, probé 3 modelos distintos de predicción de demanda, pero encontré que Prophet funcionaba mejor, tenía mejor rendimiento con el tema de la estacionalidad. Entonces desarrollé un algoritmo automático que hacía predicción y sugerencias de mejoras de stock o de niveles de stock en función del stock actual. Cuarto, venían las conclusiones. Acá mostramos cuál es nuestro hallazgo, qué obtuvimos, qué podemos mejorar, qué aprendimos de todo esto. En esta fase es importante mostrar que sabemos pensar, mostrar un poco de pensamiento crítico, y no que solamente somos buenos programadores o buenos desarrolladores de código. Lo crucial acá en la parte de conclusiones es mostrar qué vimos nosotros o qué nos dimos cuenta en el desarrollo que se puede mejorar y qué podíamos hacer para mejorarlo. Es importante acá mostrarnos, tratar de lucir acá toda nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra resolución de problemas, y no quedarnos simplemente como un desarrollador de códigos avanzados, porque eso es lo que nos va a destacar del resto de los perfiles. Y por último, el quinto paso es el del impacto. Este es lo que viene a buscar el tomador de decisiones o el dueño del negocio. Es el que nos vino a contratar. Por ejemplo, ¿qué pasa si se aplica este modelo en la vida real? Ahorra dinero, reduce errores, reduce tiempos, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner cosas como: si esto lo aplicamos en 100 tiendas, en un lapso de 6 meses podemos reducir un 15% los costos de sobrestock por utilizar este modelo. Entonces acá es importante mostrarle al cliente qué es lo que está ganando al aplicar el modelo que desarrollamos nosotros. O sea, ¿qué tiene de bueno nuestra solución? ¿Qué beneficio le provoca a él? Y siempre en términos simples,
de negocio y accionable, reducción de plata en costos, aumento de ganancias, reducción de tiempos, reducción de errores que se va a representar eventualmente en reducción de costos porque se va a dañar menos maquinaria. Y acá es importante mostrar el impacto que va a tener nuestra solución en el mercado. Vamos a hacer a modo de ejemplo con un caso real o ficticio pero realista completo para que ustedes entiendan cada uno de los pasos y cómo entran en juego. Imaginemos un algoritmo que trate sobre el problema de accidentes de tránsito. Primero que está el problema, lo que podemos plantear es que hay muchos accidentes en la ciudad y queremos responder la pregunta de si es posible predecir puntos críticos en la ciudad donde hay congestión de tránsito o donde aumentan las probabilidades de accidente. En función de esto, en la etapa de exploración podemos mostrar mapas de calor por zonas de la ciudad o en distintos horarios para ver cómo se produce una acumulación de tránsito en distintas zonas o cómo aumenta la cantidad de accidentes en determinadas regiones o en determinadas horas del día. Después, en solución, podemos proponer, por ejemplo, algún modelo de clustering donde vayamos agrupando distintos accidentes que se van produciendo, distintas regiones en función de los datos que tenemos, y algún modelo de predicción que pueda suplir este análisis con clustering. Como conclusión, vamos a mostrar que encontramos, por ejemplo, 5 zonas de riesgo donde la cantidad de accidentes era notablemente mayor que en el resto. Entonces ahí estamos mostrando lo importante que nosotros encontramos en el análisis de nuestros datos y luego de proponer nuestra solución. Y por último, el impacto puede hacer algo del estilo, bueno, si aplicamos este modelo en nuestra ciudad, vamos a poder reducir los accidentes en un 10, 15, 20% en hora pico. Fíjense qué importante cómo pasamos con el storytelling, de mostrar un notebook con resultados y datos y tablas y gráficos a contar una historia, a pasar de un problema que tenía el cliente o que tenía la ciudad, por ejemplo, en el ejemplo que vimos en los datos que nos llevó a proponer una dada solución, qué encontramos en esa solución, cuáles fueron los resultados, los puntos de mejora y qué impacto iba a tener la ciudad o el cliente, dependiendo del caso, ¿sí? Si nosotros implementamos esa solución que nosotros encontramos. Así tiene otro color, tiene otra forma de presentarse y del otro lado se recibe de otra manera. Nosotros cuando escuchamos una historia lo recibimos de forma distinta que si nos tiran datos y datos y datos. Por eso es muy importante tener un buen storytelling, ¿sí? Tampoco tiene que ser una película de Spielberg. Es necesario que sí o sí tenga una estructura, pero tampoco tiene que ser algo tan sofisticado. Con poder contarlo de una forma coherente y medianamente narrativa es suficiente. Así que acuérdense, en resumen, que los pasos que tenemos son el problema, la exploración que hicimos de la información que tenemos, la solución que proponemos, el resultado que obtuvimos o las conclusiones en función de aplicar esa solución a esos datos y el impacto que va a tener el negocio al aplicar esa solución, a qué realmente gana, que es en definitiva lo que viene a buscar el cliente. Con esa estructura ya podemos contar una historia súper atrapante que en el caso de entrevistas va a hacer que el entrevistador, ya sea alguien de recursos humanos o alguien técnico, pueda seguir mucho mejor el hilo de lo que fuimos haciendo nosotros y vamos a poder mostrar mucho mejor qué es lo que sabemos hacer. Porque recuerden que en definitiva la ciencia de datos es resolver un problema que alguien tiene utilizando datos y machine learning. Entonces, si podemos contar una historia de ese problema y de esa solución, va a ser muchísimo mejor. ¿Te interesó este contenido? Te voy a dejar acá el enlace a la serie de videos de portfolio para que puedas verla desde el principio y puedas armar tu propio portfolio para destacarte del resto de los roles que están tratando de conseguir ese primer trabajo en ciencia de datos. Y si te interesó mi contenido, te invito a seguirme, que voy a seguir subiendo videos para ayudar a personas como vos que quieren hacer la transición profesional hacia ciencia de datos y no saben o no se animan. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Chao.